de regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Nos acompaña la doctora Priscila Mejía, quien es médico psiquiatra. El tema propuesto es con los efectos psicológicos después de un sismo. Sea usted bienvenida, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a tan prestigioso programa. ¿Qué le parece, Mildred, doctora, verdad? Ay, sí. Le quité la palabra de la boca. No, voy a decir que no fue el café. Si empezamos esta entrevista, pues, con un cafecito previo, un cafecito Santo Domingo, el mejor café del mundo. Salud. A en mirarse este nuevo los año. ojos, Así usted es, sabe lo que dice la es. tradición, que yo no sé si es verdad, pero ya no. Doctora, de entrada, los sismos, los temblores de tierra, a diferencia de otros fenómenos naturales, no avisan. Vienen, creo que el efecto sorpresa es lo que lo marca. Después de, ¿cómo entiende usted que ha de ser, primero, cuáles son los efectos psicológicos que se sufren o que vivimos luego de un efecto post-sismo? Ciertamente, los sismos, como se mencionaba, son inesperables. O sea, el efecto psicológico es mayor cuando hay una catástrofe que es ambiental y a la vez no la esperamos, no estamos previstos. Y muchas veces en la comunidad donde nosotros vivimos tampoco se nos enseña cómo actuar en esos momentos. Entonces todo esto crea un efecto mayor a nivel mental. Entonces se pueden dar diversas cosas a la hora de tener una enfermedad mental previa. Podemos decir que hay mayor efecto si yo sufro de una depresión, si yo sufro de estrés, si tengo algún tipo de psicosis, si consumo alguna sustancia o bebo mucho alcohol. Cuando se dé el desastre natural, entonces el efecto a nivel de esas enfermedades va a ser mayor. Y si se tiene una condición también especial, alguna responsabilidad social, familiar, de mucho peso, algo que cuidar. Digo esto porque en el día de ayer se dio a conocer la información de que un pelotero dominicano que militaba en uno de los equipos de Puerto Rico que se disputa la final del béisbol invernal de allá, pues Anderson Rosario, un lanzador zurdo, decidió salir, abandonar el equipo, salir de la isla y venir aquí a República Dominicana, y no tuvo el temor de decir la razón. Salió asustado por la situación que afecta a Puerto Rico y evidentemente afectado psicológicamente por esta situación. Sí, la parte social es vital. Cuando la comunidad apoya, la parte social nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, tuvimos lo que pasó en Villas Agrícolas no hace mucho tiempo, o sea, pero ya hace más de un año y aún todavía los efectos se observan en la comunidad. Yo estuve ahí trabajando con unos niños de la comunidad y realmente el efecto es notorio. O sea que mientras más apoyo haya a nivel de la sociedad, mucho mejor. Cuando la comunidad apoya, los efectos son menores. ¿Cómo hablar? Le hago la pregunta porque después del sismo no tenemos, y vuelvo a lo que usted decía al principio, lo rescato. Decía, no tenemos una cultura para manejar desastres. Ponemos dos ejemplos. El caso del terremoto de Japón y el caso del terremoto de Haití. En Japón sabemos la cantidad de víctimas, pero no se pasaron por Instagram, por redes sociales, ni televisión, imágenes de cuerpos. En Haití, la exposición de los cadáveres, del estado, de cómo quedaron muchos cuerpos, era que se pasaban de manera rutinaria. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como medio de comunicación? Es bien cierto que transmitir la noticia, transmitir la información, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué resulta más dañino? Y cómo ser responsable en el ejercicio profesional, pero tampoco dañar la psiquis de las personas que me siguen. Sí, hay pautas. Una de ellas es que cuando uno esté pasando por uno de estos problemas, uno no vea tantas noticias que sean trágicas para poder guardar a sí mismo nuestra salud mental. Si bien es importante que informemos, porque todos debemos estar al tanto de lo que está pasando a nivel social, y más si es en nuestro país la situación, pero debemos investigar.
qué conviene mejor, qué yo debo hacer para informar adecuadamente sin hacerle daño a los demás. Como bien decías, imágenes que no sean apropiadas, eso no ayuda a la sociedad, no es una palabra de aliento, no es una palabra de esperanza tampoco para lo que está ocurriendo. Siempre se debe transmitir una esperanza a los que nos rodean, porque siempre hay algo que se puede hacer. En el caso de los niños que se ven afectados psicológicamente, al igual que los adultos, pero por su condición, por su corta edad, tienden a sufrir más daños emocionalmente hablando. ¿Cuál es el abordaje? ¿Qué hacer como papá, como mamá, para ayudar a ese niño, a esos niños puertorriqueños, por citar el ejemplo, para superar la situación? Debemos hablar claramente cuando el niño quiera hablar de algo, mencionárselo, que estemos ahí disponibles para ellos, que ellos sepan que pueden contar con nosotros, que quizás en el momento yo tengo que ir a trabajar, pero mi hijo se queda, tiene miedo de que ocurra algo, darle la esperanza, la fortaleza, de decir, mira, vamos a superar esto puede pasar, esto pasó en este momento, pero más adelante vamos a lograrlo. Que es importante. Otro aspecto, reiteramos que la doctora Priscila Mejía es médico psiquiatra y con ella abordamos el tema de los efectos psicológicos después de un sismo. En este caso, fue Puerto Rico. Se sintió en Punta Cana, pero geólogos hablan de la posibilidad de un nuevo sismo y de hecho agradecerían a algunos cientistas en esta área que se produzcan pequeños temblores para que así vaya liberándose cierta energía. Entonces, ante este caso, ¿cómo dar instrucciones, por ejemplo, que sería punto de encuentro, de la famosa mochila que tiene que tener preparada, el tema del pito, sin hacerlo desde un punto de vista de la alarma o la tensión, sino que justamente nuestro lenguaje, tanto verbal como corporal, esté orientado a un lenguaje de prevención? La prevención siempre es buena. Es mejor prevenir que lamentar. Mientras más información se dé de cómo yo debo actuar, cuando ocurra la situación, yo voy a estar lo más tranquilo posible porque sé qué debo hacer. Si no sé lo que debo hacer, entonces ahí yo actúo de una manera quizás ansiosa, errática, tomo medidas incorrectas y no puedo ayudar a los que me rodean. Pero ¿cómo comunicarlo sin estrés? A eso me refiero. Lo más calmado posible, sabiendo que puede ocurrir, pero que no necesariamente y que se puede dar cualquier situación en la vida a la que nos enfrentaremos, pero también la vivimos a diario. O sea, por ejemplo, estamos en el tránsito, en cualquier momento nos pueden chocar. Eso no, cruzar una calle uno es un sobreviviente. Pero siempre tomando en cuenta la prevención. Los efectos psicológicos que pueden quedar en una familia, en una persona, pueden ser tan profundos que pudieran llegar a convertirse, a generar una patología en el ser humano, en la persona, y qué tipo de patología pudiera crearle a un ser humano los efectos que deja pues pasar por un susto que más que desagradable, pues en muchas ocasiones nos llena de luto por las personas que perdemos cuando un terremoto pues afecta a un territorio cualquiera. Sí, claro que sí, o sea, somos humanos. Yo me pongo en esa misma posición, que en mi casa ocurriera un terremoto, se desbarate la casa, o sea, claro que nosotros vamos a responder y eso va a crear ansiedad, alteración de lo que es el sueño, alteración del patrón alimentario y muchísimas cosas más. Entonces, uno de las patologías más comunes son los trastornos por estrés postraumático, que es una respuesta a un desastre que ocurre. Entonces, ahí se afecta, como mencioné, el sueño, la comida. Siempre estoy a la expectativa de que ocurra algo, de afectarme emocionalmente. Creo que siempre va a pasar una situación. Estoy en un estado de sobresalto, me puede dar taquicardia, sudoración por la situación. Pero esto se maneja. Esto se maneja con medicación y también con psicoterapia. Doctora, hay un tema, y tomo como pie de amigo la interesante pregunta que formuló Eduardo, y es aquellas personas que tengan algún tipo de estrés, por ejemplo, alguien que vivió lo de Haití, ve la noticia ahora con lo que está pasando en Puerto Rico,
y está en la isla, ¿no? Entender primero, reconocer su miedo. Ahora me gustaría que usted explicara que no es de cobardes ni de personas miedosas entender que hay algún tipo de efecto psicológico y acudir a un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Sí, como mencionabas, tenemos un cliché todavía en nuestro país de que el que acude a un psicólogo o a un psiquiatra está loco, popularmente hablando. Sí, sí, claro. Pero es mejor prevenir. Incluso nosotros debemos acudir a terapia, porque todos manejamos estrés. Los niveles de vida que llevamos en estos días son muy altos de trabajo. El cuerpo no solamente se hizo para trabajar, sin embargo, a veces duramos desde las 6 fuera de la casa y llegamos quizá a las 10 de la noche. Todo esto produce un efecto en nuestro cuerpo y nosotros necesitamos ayuda muchas veces. Desahogarnos, a veces lo que necesitamos simplemente es hablar con alguien que nos entienda, porque quizá el otro pasó lo mismo o no está dispuesto a escucharme, o el que está en mi familia lo ve desde su punto de vista, pero no lo ve desde fuera, en un marco más externo, y el que está trabajando contigo con terapia sí lo puede ver. Entonces no está de más buscar ayuda. A veces no podemos dormir quizá porque murió un familiar, digamos, y necesitamos un medicamento en ese proceso, y no quiere decir que por eso yo tenga una psicosis, pérdida de la realidad, o que yo esté loco, sino que yo estoy pasando un duelo y requiero una ayuda en ese momento. Al igual que si me subiera la presión, por ejemplo, yo acudiera al cardiólogo para que me medicara. Claro. Bueno, ojalá que el pueblo dominicano pues siga pues madurando, desbaratando, sobreponiéndose a ese tabú, porque tanto el psiquiatra como el psicólogo son dos profesionales de la medicina. Uno pues para trabajar, ayudarte con la conducta, que es el caso del psicólogo, cualquier trastorno que tú tengas o situación difícil por la que estés pasando, y en el caso de ustedes, los psiquiatras, ya pues identifican enfermedades que afectan pues a uno desde el punto de vista psiquiátrico y nos ayudan o a curarlas o a sobrevivir con ellas. De la misma manera que usted va donde un pediatra, puede ir donde una psiquiatra. Así es. Doctora, personas que estén interesadas en consultar con usted. Sí, estamos en la calle José María Escribar, número 8, en Piantini, en la Asociación ASCAID, y también elaboramos en Reside, en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Desarrollo Humano, que es un ente del despacho de la primera dama con fines de ayudar a nivel de salud mental. Y también nos pueden encontrar a través de las redes en Instagram como doctora Priscila Mejía. Priscila, tal cual, Priscila... DRA Priscila Mejía. Perfecto. Pues inmensamente agradecido, doctora, de su presencia en este espacio. Un placer a ustedes. Gracias, doctora. A ustedes, amigos, vamos a un contacto con nuestros auspiciadores cuando regresemos más contenido en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde.